Hace 450 millones de años, cuando los continentes aún no tenían la forma que conoces, cuando los árboles no existían y el oxígeno apenas comenzaba a llenar la atmósfera, algo surgió en los océanos primordiales. Un diseño tan perfecto que el tiempo mismo decidió no modificarlo. Mientras los dinosaurios conquistaban la Tierra y luego desaparecían, mientras las montañas se elevaban y se erosionaban, mientras especies enteras nacían y se extinguían, esa forma permaneció. Imagina la oscuridad del océano profundo, ese azul que se desvanece gradualmente hacia el negro absoluto. Ahora imagina una sombra moviéndose en esa oscuridad, una presencia que no necesita luz para navegar, que no necesita sonido para localizar, que no necesita pensar para matar. Un torpedo de músculo y cartílago, diseñado por 300 millones de generaciones de perfeccionamiento implacable. Cada célula de su cuerpo es una solución elegante a un problema mortal. Cada sentido, un milagro de ingeniería biológica que hace que nuestra tecnología más avanzada parezca un juguete primitivo. El tiburón blanco no evolucionó para dominar el océano. Ya era el dominante cuando los océanos eran jóvenes. Lo que hizo fue algo mucho más desconcertante. Dejó de evolucionar casi por completo. Encontró la perfección y decidió quedarse ahí. Mientras todo a su alrededor cambiaba y se adaptaba frenéticamente para sobrevivir, este depredador ancestral simplemente continuó siendo exactamente lo que siempre había sido. Un fantasma viviente de eras olvidadas. Una criatura que desafía las reglas más fundamentales de la evolución con su simple existencia. 3 toneladas de músculo moviéndose en silencio absoluto. 300 dientes afilados como navajas que se regeneran infinitamente. Puede percibir el campo eléctrico de tu corazón latiendo a 100 metros de distancia. Puede calcular la trayectoria exacta de una foca en movimiento y emerger desde las profundidades con una precisión matemática que haría llorar a cualquier ingeniero. Y todo esto lo hace con un cerebro más antiguo que los primeros árboles de la Tierra. Esta noche, mientras el mundo duerme, miles de tiburones blancos patrullan océanos que existían mucho antes que la humanidad. Se deslizan entre las sombras como guardianes silenciosos de un reino que nunca hemos comprendido del todo. Cada uno de ellos es un museo viviente de 300 millones de años de historia evolutiva. Un recordatorio humilde de que la naturaleza ya había alcanzado la perfección cuando nuestros antepasados apenas comenzaban a caminar erguidos en las sabanas africanas. Y ahora, en la quietud de esta noche, te invito a descender con ellos hacia el abismo azul donde habitan los últimos supervivientes perfectos del planeta. Imagina la oscuridad. No cualquier oscuridad, sino esa oscuridad azul profunda que existe a 50 metros bajo la superficie del océano. Un lugar donde la luz del sol llega filtrada, debilitada, casi como un susurro de lo que fue. Aquí, en este umbral entre dos mundos, la temperatura desciende gradualmente, el silencio se vuelve casi tangible y la presión del agua comienza a recordarte que no perteneces a este lugar. Pero hay algo más en estas aguas, una presencia ancestral que ha habitado estas profundidades desde mucho antes de que existiera la palabra antiguo. En este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, hay aproximadamente 3.500 tiburones blancos patrullando los océanos del mundo.
No son muchos si consideramos la vastedad del planeta azul. Son fantasmas distribuidos en aguas templadas y frías, desde las costas de California hasta las playas de Sudáfrica, desde Australia hasta el Mediterráneo. Cada uno de ellos es un superviviente de linajes que se remontan a una era tan remota que resulta casi imposible de comprender. Sus ancestros nadaban en mares que bañaban continentes cuyas formas no reconoceríamos hoy. Hace 450 millones de años, la Tierra era un planeta irreconocible. Los continentes estaban unidos en configuraciones extrañas. No había árboles, ni flores, ni hierba. La vida en tierra firme apenas comenzaba a emerger del agua en forma de pequeñas plantas primitivas y artrópodos valientes. El oxígeno en la atmósfera era una fracción de lo que respiramos hoy. Pero en los océanos, en esas vastas extensiones de agua tibia y poco profunda, algo extraordinario estaba ocurriendo. Los primeros tiburones comenzaban a tomar forma. No se parecían mucho a los que conocemos ahora, pero ya portaban el diseño fundamental que los haría invencibles. Lo que hace que el tiburón blanco sea verdaderamente desconcertante no es su antigüedad. Hay especies más viejas. Los nautilos, por ejemplo, o ciertas especies de cangrejos herradura, pueden trazar sus linajes aún más atrás en el tiempo. Lo verdaderamente asombroso es que el tiburón blanco, tal como lo conocemos, lleva aproximadamente 16 millones de años siendo casi idéntico. 16 millones de años sin cambios significativos en su estructura fundamental. Piensa en eso por un momento. Cuando los primeros tiburones blancos modernos aparecieron, los humanos ni siquiera existíamos como concepto. Nuestros ancestros eran primates arbóreos que apenas comenzaban a diferenciarse de otros simios. Desciende conmigo ahora más profundo. Estamos a 80 metros bajo la superficie. La luz aquí es tenue, fantasmal. Los colores han desaparecido casi por completo. Todo es azul oscuro, gris, negro. La presión es 8 veces mayor que en la superficie. Tu cuerpo, si estuvieras aquí sin protección, comenzaría a sentir esa presión comprimiendo tus pulmones, tus oídos, cada cavidad llena de aire en tu anatomía. Pero para el tiburón blanco, esta presión es irrelevante. Su cuerpo está diseñado para funcionar perfectamente, desde la superficie hasta profundidades de 1200 metros o más. A esta profundidad, los sonidos se comportan de manera extraña. El agua transmite el sonido 5 veces más rápido que el aire. Cada clic, cada vibración, cada movimiento de cualquier criatura en kilómetros a la redonda crea ondas que viajan veloces a través del medio líquido. Y el tiburón blanco percibe todas estas ondas. Su línea lateral, ese órgano sensorial que recorre ambos costados de su cuerpo, es tan sensible que puede detectar las vibraciones de un pez herido a más de 200 metros de distancia. No necesita verlo. No necesita olerlo aún. Las vibraciones son suficientes para crear un mapa tridimensional del entorno en su cerebro ancestral. Pero hay algo más extraordinario aún en su arsenal sensorial. Algo que desafía nuestra comprensión de lo que significa percibir el mundo. El tiburón blanco puede detectar campos eléctricos, no campos grandes, no la electricidad de un cable o una tormenta. Puede detectar campos eléctricos tan débiles como una 1000 millonésima parte de un voltio. ¿Qué significa esto?
Significa que puedes sentir tu corazón latiendo. Tu corazón, como todos los corazones, genera un pequeño campo eléctrico con cada contracción. Ese campo se propaga a través del agua, y el tiburón blanco lo percibe. A 100 metros de distancia, en oscuridad absoluta, puedes saber exactamente dónde estás, solo por el latido de tu corazón. Los científicos llamaron a estos órganos sensoriales ampollas de Lorenzini, en honor al científico italiano que los describió por primera vez en el siglo XVII. Son pequeños poros llenos de gel conductor que cubren la cabeza del tiburón, especialmente concentrados alrededor del hocico. Miles de ellos, cada uno conectado a células nerviosas especializadas, que traducen los campos eléctricos en información que el cerebro puede procesar. Es un sentido que los humanos ni siquiera poseemos, ni siquiera podemos imaginarlo realmente. Es como tratar de explicar los colores a alguien que nació ciego. La electrorecepción es un sentido completamente alienígena para nuestra experiencia. Y aquí está la paradoja más desconcertante de todas. Este depredador, equipado con tecnología sensorial que parece sacada de la ciencia ficción, con un diseño corporal refinado durante millones de años de evolución implacable, con capacidades que superan cualquier cosa que hayamos podido crear artificialmente, este animal perfecto está clasificado como vulnerable, en peligro. Los científicos estiman que la población mundial de tiburones blancos ha disminuido entre un 30 y un 50% en las últimas décadas. Un depredador que sobrevivió a 5 extinciones masivas, que vio desaparecer a los dinosaurios, que nadó en océanos mucho antes de que existieran los primeros mamíferos, ahora enfrenta su mayor amenaza. Y esa amenaza no viene de otro depredador, ni de un cambio climático natural, ni de una enfermedad. Viene de nosotros. Pero esta noche no hablaremos de destrucción. Esta noche hablaremos de asombro, de perfección evolutiva, de misterio, porque el tiburón blanco, más allá de cualquier amenaza que enfrente, sigue siendo una de las criaturas más extraordinarias que jamás hayan surcado los mares. Cada aspecto de su biología es una obra maestra. Cada adaptación, una solución elegante a problemas que matarían a casi cualquier otra criatura. Y mientras descansas esta noche, mientras tu mente se prepara para el sueño, te invito a sumergirte más profundo en las aguas oscuras donde habita este fantasma ancestral. La pregunta que deberíamos hacernos no es por qué el tiburón blanco es tan exitoso. La pregunta es mucho más profunda, mucho más inquietante. ¿Cómo es posible que un diseño tan antiguo siga siendo tan perfectamente eficiente en un mundo que ha cambiado radicalmente? ¿Qué nos dice eso sobre la naturaleza de la evolución misma? Porque si la evolución favorece el cambio, la adaptación constante, entonces, ¿por qué el tiburón blanco dejó de cambiar? La respuesta, como veremos, nos llevará a lugares inesperados en nuestra comprensión de la vida en la Tierra. Descansa ahora en la oscuridad de estas aguas profundas. Imagina el silencio. Imagina la presión. Imagina la temperatura fría del océano envolviendo tu cuerpo. Y en algún lugar, en la penumbra azul, una silueta se desliza, elegante, silenciosa, eterna. El gran blanco no tiene prisa. Ha esperado millones de años. Puede esperar un poco más. Y nosotros, con nuestra curiosidad infinita y nuestra vida efímera, nos preparamos para conocer al último superviviente perfecto del planeta. Estás suspendido ahora en aguas abiertas, lejos de la costa, donde el fondo oceánico desciende a profundidades insondables. El agua aquí tiene un color particular,
un azul que no existe en ningún otro lugar del mundo. No es el azul brillante de una piscina, ni el turquesa superficial de una playa tropical. Es un azul profundo, denso, casi líquido en su intensidad. La visibilidad es perfecta, 30 metros en todas direcciones, pero no hay nada que ver excepto ese azul infinito que se extiende en todas las direcciones. Y entonces aparece, no de repente, porque nada en el océano sucede de repente cuando un gran depredador está involucrado. Aparece como aparecen los sueños, como emerge un pensamiento de las profundidades de tu mente. Primero es una sombra, apenas perceptible contra el azul más oscuro de las aguas profundas. Luego, gradualmente, la sombra adquiere forma, se define, se materializa, y de pronto, ahí está, el tiburón blanco, Carcharodon carcharias, el gran blanco, el fantasma de los océanos. Lo primero que notas es el tamaño. Los números no le hacen justicia. Cuando los científicos dicen que un tiburón blanco adulto mide entre 6 metros de largo, tu cerebro procesa esa información de manera abstracta. Pero verlo aquí, suspendido en el agua frente a ti, es una experiencia completamente diferente. 6 metros no es solo una medida. Es un autobús escolar. Es la altura de 2 pisos de un edificio. Es una distancia que tu cerebro primitivo reconoce inmediatamente como peligrosa, como depredadora, como absolutamente fuera de escala para cualquier cosa que debería existir en el agua. Pero lo segundo que notas, y esto es lo verdaderamente asombroso, es la perfección de su diseño. El tiburón blanco no tiene un solo ángulo innecesario, ni una sola protuberancia fuera de lugar. Su cuerpo es un torpedo viviente, refinado por 300 millones de años de selección natural, hasta alcanzar una forma que roza la perfección, matemática. Desde su hocico cónico hasta su aleta caudal en forma de media luna, cada centímetro de su anatomía grita eficiencia, grita propósito, grita inevitabilidad. Su coloración es otro milagro de la evolución. El dorso es gris oscuro, casi azul metálico, bajo ciertas luces. El vientre es blanco puro. Esta no es una elección estética, es camuflaje perfecto, refinado durante millones de generaciones. Visto desde arriba, ese dorso oscuro se funde con las profundidades negras del océano. Visto desde abajo, ese vientre blanco se confunde con la luz brillante de la superficie. Es lo que los científicos llaman contrasombreado. Y es tan efectivo que la presa del tiburón literalmente no lo ve venir hasta que es demasiado tarde. Observa ahora su movimiento. No nada como nadan otros peces, con ese aleteo frenético de lado a lado. Su movimiento es mínimo, casi perezoso en apariencia. La aleta caudal se mueve suavemente de un lado a otro, generando una propulsión sorprendente con un gasto energético mínimo. Es el movimiento de un maestro, de alguien que ha perfeccionado su arte hasta el punto donde cada gesto es deliberado, eficiente, sin desperdicio. Un tiburón blanco puede cruzar océanos enteros con este movimiento aparentemente relajado, cubriendo más de 40 kilómetros al día, sin mostrar signos de fatiga. Mira más de cerca su piel. Desde la distancia parece lisa, pero acércate y verás que está cubierta de millones de pequeñas escamas dentadas llamadas dentículos dérmicos. No son escamas ordinarias como las de otros peces. Son estructuras complejas, cada una con forma de diminuto diente, orientadas en una dirección específica. Estas escamas no solo protegen al tiburón de parásitos y heridas, tienen otra función mucho más sofisticada. Reducen la resistencia del agua creando microcanales que permiten que el flujo líquido se deslice sobre el cuerpo del tiburón con mínima fricción.
Los ingenieros humanos han estudiado estos dentículos durante décadas, tratando de replicar su diseño para mejorar la aerodinámica de aviones y la velocidad de trajes de natación olímpicos. La naturaleza ya había resuelto este problema millones de años antes de que existiera la ingeniería. Ahora observa sus aletas. Tiene 5 en total, sin contar la caudal, 2 pectorales, 2 pélvicas y 1 dorsal. Cada una tiene una función específica. Las pectorales actúan como alas, generando sustentación y permitiendo que el tiburón se eleve o descienda en el agua sin necesidad de nadar activamente hacia arriba o hacia abajo. La dorsal estabiliza el cuerpo durante el movimiento rápido, evitando que ruede de lado a lado. Las pélvicas ayudan en los giros y maniobras. Juntas, estas aletas convierten al tiburón en una plataforma de maniobra tridimensional con una agilidad que desafía su tamaño masivo. Pero hay algo más, algo que no puedes ver desde aquí, pero que hace al tiburón blanco verdaderamente único entre los peces. Es de sangre casi caliente. La mayoría de los peces son de sangre fría. Su temperatura corporal fluctúa con la del agua que los rodea. Pero el tiburón blanco tiene un sistema circulatorio modificado llamado rete mirabile, una red maravillosa de vasos sanguíneos que actúa como intercambiador de calor. La sangre caliente, que regresa de los músculos activos, transfiere su calor a la sangre fría que viene de las branquias, calentándola antes de que circule por el cuerpo. Esto permite que el tiburón mantenga sus músculos y órganos vitales hasta 14 grados más calientes que el agua circundante. ¿Por qué es esto importante? Porque músculos más calientes son músculos más eficientes. Pueden contraerse más rápido, generar más potencia, mantener el esfuerzo durante más tiempo. Esta adaptación le permite al tiburón blanco operar en aguas frías, donde otros depredadores tropicales no pueden funcionar efectivamente. Le permite generar explosiones de velocidad que alcanzan 56 kilómetros por hora en ataques desde las profundidades. Para un animal de 3 toneladas, esa es una velocidad casi imposible. Es como si un elefante pudiera correr a la velocidad de un guepardo. Observa sus ojos ahora, negros, redondos, aparentemente inexpresivos. Pero detrás de esos ojos hay un cerebro sofisticado, con áreas dedicadas específicamente al procesamiento de información olfativa y sensorial. El tiburón blanco tiene una de las relaciones cerebro-cuerpo más grandes entre todos los peces. Su cerebro es proporcionalmente similar al de algunos mamíferos. Esto no significa que piense como nosotros, pero sugiere capacidades cognitivas que apenas estamos comenzando a comprender. Hay evidencia de que los tiburones blancos pueden recordar y reconocer áreas específicas de caza, que aprenden de experiencias pasadas, que posiblemente incluso puedan planificar sus estrategias de ataque. Y aquí está lo verdaderamente desconcertante sobre este animal que flota frente a ti en el azul profundo. Todo lo que ves, cada adaptación perfecta, cada característica refinada, es el resultado de un proceso que tomó cientos de millones de años. Pero ese proceso se detuvo hace 16 millones de años. El tiburón blanco moderno es funcionalmente idéntico a sus ancestros del Mioceno. Mientras que otras especies continuaban evolucionando, adaptándose a nuevos nichos ecológicos, respondiendo a presiones ambientales cambiantes, el tiburón blanco simplemente dejó de cambiar. Encontró la forma perfecta y se quedó ahí. Esto desafía nuestra comprensión intuitiva de la evolución. Pensamos en la evolución como progreso constante, como mejora continua.
Pero el tiburón blanco nos enseña algo diferente. Nos enseña que a veces la evolución no es sobre cambiar, es sobre encontrar la solución óptima y mantenerla. Es sobre alcanzar un pico de eficiencia tan alto que cualquier cambio adicional solo empeoraría el diseño. El tiburón blanco es la prueba viviente de que la perfección evolutiva existe y una vez alcanzada puede permanecer estable durante millones de años. El fantasma continúa su deslizamiento silencioso a través del agua. No te ha prestado atención directa. No necesita hacerlo. Sus sentidos ya te han catalogado, evaluado y descartado como amenaza o presa. Eres simplemente otra criatura en su dominio, digna de nota, pero no de acción. Y mientras lo ves desvanecerse gradualmente en el azul profundo, retornando a las sombras de donde emergió, te quedas con una sensación de haber presenciado algo antiguo, algo eterno, algo que existía mucho antes que tú y que, con suerte, continuará existiendo mucho después de que te hayas ido. El gran blanco, el fantasma perfecto, el superviviente que nunca necesitó cambiar porque ya había ganado el juego de la evolución. Ahora descendemos más profundo en el misterio. Ya no basta con observar la forma externa, la silueta perfecta que se desliza en el agua. Necesitamos mirar más allá de la superficie, adentrarnos en la arquitectura interna de esta criatura imposible. Porque cada célula, cada tejido, cada órgano del tiburón blanco cuenta una historia de refinamiento extremo. Es como desmontar una máquina diseñada por un ingeniero con millones de años de experiencia, donde cada componente ha sido probado, modificado y perfeccionado hasta alcanzar un nivel de eficiencia que roza lo imposible. Comencemos con lo más obvio, aunque quizás lo más impactante. La boca. Cuando un tiburón blanco abre sus mandíbulas, no simplemente abre la boca como lo haríamos nosotros. Su cráneo entero se transforma. Las mandíbulas no están fusionadas al cráneo como en los mamíferos. Están suspendidas por ligamentos y cartílagos flexibles que permiten que se proyecten hacia adelante, creando una mordida que puede abrirse hasta 120 grados. Imagina poder abrir tu boca tan ampliamente que tu mandíbula inferior llegara hasta tu pecho. Esa es la capacidad del gran blanco. Y cuando esas mandíbulas se cierran, lo hacen con una fuerza de aproximadamente 1.800 kilogramos por centímetro cuadrado. Es suficiente para atravesar hueso, músculo y cartílago como si fueran mantequilla. Pero los números de fuerza no cuentan toda la historia. Lo verdaderamente asombroso está en los dientes. Un tiburón blanco tiene aproximadamente 300 dientes visibles en su boca en cualquier momento dado. Pero esos 300 dientes son solo la primera línea. Detrás de ellos, ocultos en las encías, hay 5 filas más de dientes de reemplazo, esperando su turno. Cuando un diente se rompe o se cae, algo que sucede regularmente durante la alimentación, el diente detrás de él comienza a moverse hacia adelante. En aproximadamente 24 horas, un nuevo diente ha ocupado el espacio vacío. Durante su vida, un tiburón blanco puede pasar por más de 20.000 dientes. 20.000. Es una fábrica de armamento biológico que nunca deja de producir. Cada diente es una obra maestra de diseño. Tiene aproximadamente 7 centímetros de largo, contando la raíz que está enterrada en la encía. La corona, la parte visible, está cubierta de esmalte, la sustancia más dura producida por cualquier organismo vivo. Pero la forma es lo que realmente importa. Los dientes delanteros son triangulares, afilados, con bordes serrados como un cuchillo de sierra. Estos bordes no son decorativos,
son verdaderos dientes de sierra a escala microscópica, cada uno perfectamente diseñado para cortar a través de tejido denso. Cuando el tiburón muerde y sacude su cabeza de lado a lado, estos dientes serrados actúan como sierras eléctricas biológicas, separando carne y hueso con una eficiencia escalofriante. Ahora alejémonos de la boca y consideremos algo menos visible, pero igualmente extraordinario: el sistema olfativo. Los científicos han descubierto que aproximadamente el 66% del cerebro del tiburón blanco está dedicado al procesamiento de olores, 2/3 de su capacidad cognitiva enfocados en un solo sentido. Sus fosas nasales no están conectadas a su garganta como las nuestras. Son simplemente aberturas que conducen a cámaras llenas de células receptoras olfativas. Cuando el tiburón nada, el agua fluye constantemente a través de estas cámaras, pasando sobre millones de células sensoriales que analizan cada molécula química presente en el agua. La sensibilidad de este sistema es casi imposible de comprender para un ser humano. Un tiburón blanco puede detectar una parte de sangre diluida en 100 millones de partes de agua. Para poner esto en perspectiva, es equivalente a detectar una gota de sangre en una piscina olímpica. Pero la precisión va más allá de la simple detección. El tiburón puede determinar de qué dirección viene el olor, porque sus fosas nasales están separadas. El olor llega a una fosa milisegundos antes que a la otra, y el cerebro del tiburón procesa esa diferencia temporal microscópica para crear un mapa direccional. Puede seguir un rastro químico a través de kilómetros de océano, navegando con una precisión que rivaliza con cualquier sistema de GPS que hayamos inventado. Pero el olfato es solo uno de los superpoderes del tiburón blanco. Regresemos a las ampollas de Lorenzini, esos órganos de electrorrecepción que mencionamos antes. Están concentrados alrededor del hocico, pero se extienden por toda la cabeza del tiburón en una red de canales llenos de gel conductor. Hay aproximadamente 1500 de estos poros en un tiburón blanco adulto. Cada uno puede detectar campos eléctricos de una intensidad de apenas 5.000 millonésimas de voltio por centímetro. Esta sensibilidad es tan extrema que el tiburón puede usar el campo magnético de la Tierra como sistema de navegación, detectando las variaciones sutiles en el campo magnético terrestre que ocurren en diferentes latitudes y profundidades. Los científicos han realizado experimentos fascinantes con este sentido. Enterraron pescado muerto bajo la arena del fondo marino, completamente oculto a la vista y al olfato. Los tiburones lo encontraron sin dificultad, detectando los débiles campos eléctricos generados por las células del pez muerto. Luego, los investigadores colocaron cables eléctricos enterrados en la arena, generando campos eléctricos similares. Los tiburones atacaron los cables. No podían verlos, ni olerlos, ni oírlos, pero podían sentir su electricidad. Este sentido es tan fundamental para el tiburón que en el momento final de un ataque, cuando está a punto de morder, cierra los ojos para protegerlos y depende exclusivamente de sus ampollas de Lorenzini para el targeting final. Ahora consideremos la visión. Contrario a la creencia popular, los tiburones blancos tienen una visión excelente. Sus ojos son grandes, del tamaño aproximado de una pelota de golf, y están especialmente adaptados para condiciones de baja luminosidad. Detrás de la retina tienen una capa reflectante llamada tapetum lucidum, la misma adaptación que hace que los ojos de los gatos brillen en la oscuridad. Esta capa actúa como un espejo,
reflejando la luz que pasa a través de la retina, de vuelta hacia los fotorreceptores, dándoles efectivamente una segunda oportunidad de captar esa luz. Esto hace que la visión del tiburón en aguas profundas y oscuras sea considerablemente más efectiva que la de la mayoría de sus presas. Pero hay más. Los ojos del tiburón blanco tienen un mecanismo de protección único. Justo antes de morder, el ojo rota hacia atrás en su cuenca y una membrana protectora llamada membrana nictitante se desliza sobre el globo ocular desde abajo. Es como un párpado adicional hecho de tejido duro y resistente. Esta adaptación protege el ojo, el órgano sensorial más vulnerable del tiburón, durante el momento más peligroso de la caza. Es un sistema mecánico simple pero elegante, refinado durante millones de años de depredación. La línea lateral del tiburón, ese órgano sensorial que recorre ambos costados de su cuerpo, merece una atención especial. Es esencialmente una serie de canales llenos de fluido justo debajo de la piel, conectados al exterior por pequeños poros. Dentro de estos canales hay células ciliadas, similares a las que tenemos en nuestros oídos internos. Estas células detectan cambios de presión en el agua, vibraciones de baja frecuencia, movimientos. Un pez que nada a 100 metros de distancia crea ondas de presión con cada movimiento de su aleta. El tiburón siente estas ondas. Puede determinar el tamaño aproximado del pez, su velocidad, su dirección, incluso si está herido o saludable, basándose únicamente en el patrón de vibraciones que genera. Y finalmente está el hígado. Este órgano masivo puede constituir hasta el 25% del peso total del tiburón. No es solo un órgano de procesamiento químico, como en los mamíferos. Es también un órgano de flotabilidad. Está lleno de un aceite llamado escualeno, un compuesto de baja densidad, que ayuda al tiburón a mantener una flotabilidad neutra en el agua. Sin vejiga natatoria como otros peces, el tiburón blanco depende de este hígado enorme lleno de aceite para no hundirse. Pero el hígado también sirve como reserva de energía, almacenando nutrientes que pueden sostener al tiburón durante semanas sin comer. Cada uno de estos sistemas, cada adaptación, cada órgano sensorial, es el resultado de incontables generaciones de refinamiento. No son características aleatorias. Son soluciones precisas a problemas específicos de supervivencia. El tiburón blanco es la suma de 450 millones de años de experimentación evolutiva, y el resultado final es una criatura tan perfectamente adaptada a su nicho ecológico que cualquier cambio adicional solo podría disminuir su eficiencia. Esta es la arquitectura del asombro. Esta es la ingeniería de la perfección evolutiva. Y mientras descansas esta noche, mientras tu mente contempla estas maravillas biológicas, recuerda que en los océanos del mundo, miles de estas máquinas vivientes continúan operando con una precisión que nosotros, con toda nuestra tecnología, apenas comenzamos a comprender. El amanecer llega lentamente a las aguas frente a la costa de Sudáfrica. La luz del sol penetra la superficie del océano en rayos oblicuos, creando columnas doradas que descienden hacia las profundidades. La temperatura del agua es de 17 grados, fría, pero no helada. A 30 metros bajo la superficie, donde la luz ya comienza a debilitarse, un tiburón blanco de 5 metros se desliza en silencio. Ha estado aquí durante 2 horas, patrullando la zona con una paciencia que desafía nuestra comprensión humana del tiempo. No tiene prisa. La prisa es para los animales que cazan por desesperación. Este depredador caza por diseño.
Arriba, en la superficie, una colonia de focas descansa en una isla rocosa. Hay cientos de ellas, cuerpos oscuros apilados unos sobre otros, emitiendo sonidos guturales que resuenan sobre el agua. Algunas duermen, otras pelean por espacio, otras simplemente disfrutan del sol matutino. Eventualmente, como sucede cada mañana, una de ellas debe entrar al agua. Puede ser para cazar peces, puede ser simplemente para refrescarse, puede ser porque el espacio en la roca se volvió demasiado competido. La razón no importa. Lo que importa es que esa foca, en el momento en que toca el agua, entra en el dominio del gran blanco. La primera foca se desliza desde la roca. Es joven, probablemente en su segundo año de vida, aún no completamente versada en los peligros del océano. Golpea el agua con un chapoteo que crea ondas de presión, vibraciones que viajan veloces a través del medio líquido. A 30 metros de profundidad, el tiburón las siente instantáneamente. Su línea lateral capta el patrón de movimiento, el ritmo del nado, la frecuencia de las vibraciones. En milisegundos, su cerebro ancestral ha procesado esta información. Es una presa potencial. El tamaño es correcto. El patrón de movimiento indica a un animal sano pero no excesivamente alerta. La caza puede comenzar. Pero el tiburón no ataca inmediatamente. No se precipita hacia la superficie en un ataque frenético. Esa no es su manera. En lugar de eso, comienza a maniobrar con una precisión calculada. Se mueve lateralmente primero, posicionándose directamente debajo de donde la foca nada en la superficie. La foca no puede verlo. Desde arriba, el dorso gris oscuro del tiburón se confunde perfectamente con las profundidades negras del océano. El tiburón es invisible, un fantasma ascendiendo lentamente desde el abismo. Cada movimiento de su aleta caudal es medido, controlado, sin generar turbulencia excesiva que pudiera alertar a la presa. La foca nada en línea recta, alejándose de la isla rocosa hacia aguas más profundas donde sabe que abundan los peces. No tiene idea de lo que acecha bajo ella. El tiburón ahora está a 20 metros de profundidad, directamente bajo la foca, subiendo gradualmente. Sus ojos rastrean la silueta oscura contra la luz brillante de la superficie. Sus ampollas de Lorenzini detectan el campo eléctrico generado por el corazón de la foca, ese pulso rítmico de vida que resuena a través del agua. El tiburón puede sentir cada latido, puede calcular la tasa cardíaca, puede determinar con precisión milimétrica la ubicación exacta de su presa. A 15 metros de profundidad, el tiburón hace su cálculo final. La distancia es perfecta, el ángulo es óptimo, la presa está desprevenida. Y entonces sucede. El tiburón activa su sistema de propulsión con una explosión de energía que transforma su cuerpo en un proyectil viviente. Sus músculos calientes, mantenidos a temperatura óptima por su sistema circulatorio único, se contraen con una fuerza explosiva. La aleta caudal bate de lado a lado en movimientos tan rápidos que son casi invisibles. El tiburón acelera desde 15 metros de profundidad hacia la superficie en menos de 3 segundos, alcanzando una velocidad de más de 50 kilómetros por hora. La foca no tiene tiempo de reaccionar. Un momento está nadando tranquilamente. El siguiente, una masa de 3 toneladas, emerge desde las profundidades directamente bajo ella, con la fuerza de un torpedo biológico. El impacto es devastador. Las mandíbulas del tiburón se abren en el último segundo, proyectándose hacia adelante, y se cierran sobre el cuerpo de la foca con esa fuerza de 1.800 kilogramos por centímetro cuadrado. Los dientes cerrados penetran a través de piel,
grasa y músculo como cuchillos calientes a través de mantequilla. La foca ni siquiera tiene oportunidad de gritar. Pero lo más asombroso de este ataque no es la velocidad ni la fuerza, es la precisión. El tiburón no mordió aleatoriamente. Mordió en un punto específico del cuerpo de la foca, cerca de las aletas traseras y la cola, donde la concentración de grasa es máxima y donde una herida causará la mayor pérdida de sangre. Esta no es una decisión consciente en el sentido humano. Es instinto refinado por millones de años de evolución. Es conocimiento codificado en el ADN del tiburón, transmitido de generación en generación, probado y perfeccionado en incontables cacerías a lo largo de eones. El momentum del ataque es tan grande que el tiburón emerge completamente del agua. 3 toneladas de depredador perfecto, suspendidas momentáneamente en el aire, con la foca atrapada en sus mandíbulas, creando una imagen que parece desafiar las leyes de la física. La superficie del océano explota en espuma blanca. El sonido del impacto resuena sobre el agua, alertando a las otras focas en la isla rocosa. Pero para la foca en las mandíbulas del tiburón ya es demasiado tarde. El tiburón cae de vuelta al agua con un estruendo masivo, sumergiéndose inmediatamente hacia profundidades seguras con su presa. Ahora viene la fase final de la caza. El tiburón no intenta devorar a la foca entera. En lugar de eso, sacude su cabeza violentamente de lado a lado, usando esos dientes cerrados como sierras. Un trozo grande de carne y grasa se separa del cuerpo de la foca. El tiburón abre sus mandíbulas, deja que el trozo se deslice hacia su garganta y lo traga entero. No mastica. Los tiburones no mastican. Simplemente arrancan y tragan. Es eficiente, es brutal en su simplicidad. Y funciona perfectamente. El tiburón puede consumir hasta 50 kilogramos de carne en una sola alimentación. Con su metabolismo único, esta cantidad de alimento puede sostenerlo durante semanas, incluso meses. No necesita cazar todos los días como los mamíferos terrestres. Puede permitirse el lujo de la paciencia, de esperar el momento perfecto, de ejecutar cada ataque con la precisión de un cirujano. Esta eficiencia energética es parte de lo que hace al tiburón blanco tan exitoso como depredador superior. Pero hay algo más profundo sucediendo aquí, algo que los científicos apenas están comenzando a comprender. Los tiburones blancos no cazan aleatoriamente, aprenden. Estudios recientes han demostrado que los tiburones individuales desarrollan preferencias específicas de caza, técnicas personales que perfeccionan con la experiencia. Algunos prefieren atacar desde mayor profundidad. Otros han aprendido a aproximarse desde ángulos específicos que minimizan la probabilidad de detección. Hay evidencia de que los tiburones más viejos son significativamente más exitosos en sus cacerías que los jóvenes, sugiriendo un proceso de aprendizaje que toma décadas en completarse. En la costa de California, los científicos han documentado tiburones blancos que regresan año tras año a las mismas áreas de caza, llegando en las mismas fechas cuando las focas son más abundantes. Estos patrones no son aleatorios, son el resultado de memoria a largo plazo, de planificación estacional, de una forma de inteligencia que desafía nuestras nociones preconcebidas sobre lo que significa ser un pez. El tiburón blanco no es una máquina sin mente, es un cazador experimentado con décadas de conocimiento acumulado, capaz de adaptarse, aprender y perfeccionar sus técnicas. Y quizás lo más fascinante es lo que sucede después de una cacería exitosa. El tiburón no permanece en el área. Se aleja
descendiendo a aguas más profundas, donde puede digerir su comida en paz. Puede permanecer relativamente inactivo durante días después de una alimentación grande, su metabolismo trabajando lentamente para procesar la enorme cantidad de grasa y proteína que consumió. Durante este tiempo es vulnerable. No puede nadar tan rápido con el estómago lleno. No puede maniobrar tan ágilmente. Pero el océano es vasto y el tiburón conoce lugares seguros donde puede descansar sin ser molestado. Esta danza de caza y descanso, de explosión de actividad seguida por períodos de quietud contemplativa, define la vida del tiburón blanco. No es el frenesí constante que a menudo imaginamos. Es un ritmo antiguo, refinado durante millones de años, perfectamente sincronizado con las necesidades metabólicas de un depredador de sangre caliente en un océano frío. Es eficiencia elevada a forma de arte. Es la perfección evolutiva manifestada en comportamiento. Y mientras el sol continúa su ascenso sobre el océano, mientras las focas restantes en la isla rocosa eventualmente olvidan el peligro y vuelven al agua una por una, el gran blanco permanece en las profundidades. Satisfecho por ahora, paciente, atento, esperando. Porque en el dominio del cazador perfecto, la siguiente oportunidad siempre llega. Solo es cuestión de tiempo, y el tiempo, para una criatura que ha permanecido inalterada durante 16 millones de años, es un recurso del que nunca carece. Hemos explorado la anatomía perfecta del gran blanco. Hemos presenciado su maestría como cazador. Hemos contemplado cada adaptación refinada durante millones de años. Pero ahora debemos detenernos en el umbral de lo desconocido. Porque por cada respuesta que la ciencia ha encontrado sobre el tiburón blanco, surgen 10 nuevas preguntas. Por cada misterio resuelto, aparecen enigmas más profundos. Y es en estos espacios de incertidumbre donde el tiburón blanco se vuelve aún más fascinante, recordándonos que la naturaleza siempre guardará secretos que quizás nunca logremos descifrar completamente. Comencemos con uno de los mayores misterios del océano: las migraciones del tiburón blanco. Cada año, los tiburones blancos que habitan las aguas costeras de California realizan un viaje extraordinario. Abandonan las costas ricas en focas y leones marinos, donde la comida es abundante, y nadan hacia el centro del Pacífico. Se dirigen a un área remota que los científicos han llamado el Café del Tiburón Blanco, ubicada exactamente a mitad de camino entre Baja California y Hawái. Es una región del océano donde no hay nada notable. No hay islas, no hay montañas submarinas, no hay corrientes especialmente ricas en nutrientes. Es simplemente agua abierta, profunda y aparentemente vacía. Pero los tiburones van allí y permanecen allí durante meses. Los científicos han rastreado estos viajes usando transmisores satelitales, documentando rutas que cubren más de 1000 kilómetros en línea casi perfectamente recta. Los tiburones nadan día y noche, descendiendo a profundidades de más de 600 metros durante el día y subiendo a aguas superficiales durante la noche. Este patrón de buceo repetitivo, este ciclo interminable de ascenso y descenso, consume una cantidad enorme de energía. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué buscan en esas aguas aparentemente vacías del Pacífico Central? Los científicos tienen teorías, pero ninguna certeza absoluta. Algunos investigadores sugieren que van allí para alimentarse de calamares de aguas profundas que migran verticalmente cada noche. Otros proponen que es un área de apareamiento, aunque nunca se ha observado apareamiento de tiburones blancos
en estado salvaje. Algunos especulan que los tiburones simplemente están explorando, manteniendo un conocimiento actualizado de las condiciones oceánicas en áreas alejadas de sus territorios habituales. La verdad es que no lo sabemos, y lo que hace este misterio aún más desconcertante es que tiburones blancos de otras partes del mundo realizan migraciones similares a sus propias áreas remotas del océano. Los tiburones de Sudáfrica nadan hacia el norte, adentrándose en el Océano Índico tropical. Los tiburones de Australia realizan circuitos que los llevan a través de miles de kilómetros de aguas abiertas. Pero hay otro aspecto de estas migraciones que desafía toda lógica: la navegación. ¿Cómo encuentra un tiburón blanco su camino a través de miles de kilómetros de océano abierto, sin referencias visuales, sin mapas, sin GPS? La respuesta más probable involucra el uso del campo magnético terrestre. Los científicos creen que los tiburones pueden detectar no solo la intensidad del campo magnético, sino también su inclinación, el ángulo en el que las líneas magnéticas intersectan la superficie de la Tierra. Esta información les proporcionaría tanto latitud como longitud, creando efectivamente un sistema de navegación interno. Pero los detalles de cómo funciona exactamente este sistema siguen siendo un misterio. ¿Dónde está codificado el mapa mental del océano en el cerebro del tiburón? ¿Cómo se transmite este conocimiento de generación en generación? Y luego está el enigma del apareamiento. A pesar de décadas de estudio intensivo, nadie ha observado jamás a dos tiburones blancos apareándose en su hábitat natural. Sabemos que sucede, obviamente, porque continúan reproduciéndose. Sabemos que son ovovivíparos, lo que significa que los huevos se desarrollan y eclosionan dentro del cuerpo de la hembra, y las crías nacen vivas y completamente formadas. Sabemos que una hembra puede dar a luz entre 2 y 14 crías después de un período de gestación que probablemente dura entre 12 y 18 meses. Pero el acto del apareamiento mismo permanece invisible para los ojos humanos. ¿Dónde ocurre? ¿A qué profundidad? ¿En qué época del año? Los tiburones tienen rituales de cortejo, comportamientos específicos que preceden al apareamiento. Las hembras de tiburón blanco a menudo tienen marcas de mordidas en sus aletas y cuerpo, particularmente durante la temporada de apareamiento. Los científicos interpretan esto como evidencia de que los machos muerden a las hembras durante el apareamiento, posiblemente para mantenerlas en posición. Pero esto es solo especulación basada en evidencia indirecta. El evento mismo, el momento íntimo de reproducción de uno de los depredadores más grandes del océano, sigue siendo un secreto celosamente guardado por el mar. Quizás sucede en las profundidades oscuras, donde nuestros instrumentos no pueden seguir. Quizás sucede en áreas tan remotas que los humanos simplemente nunca hemos estado en el lugar correcto, en el momento correcto. O quizás los tiburones, con sus sentidos extraordinarios, detectan la presencia de observadores humanos y deliberadamente evitan aparearse cuando somos detectados. Ahora consideremos algo aún más desconcertante: la longevidad del tiburón blanco. Durante décadas, los científicos asumieron que estos tiburones vivían aproximadamente 30 años, quizás 40, en casos excepcionales. Pero estudios recientes usando técnicas de datación por radiocarbono han revelado algo asombroso. Los tiburones blancos pueden vivir mucho más tiempo de lo que pensábamos. Hay evidencia de individuos que han alcanzado los 70 años de edad, posiblemente más. Esto tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de su biología.
Un animal que vive 70 años en un ambiente tan desafiante como el océano abierto debe tener sistemas extraordinarios de reparación celular, mecanismos robustos para prevenir el deterioro relacionado con la edad. Y aquí entra otro misterio fascinante. Los tiburones, incluido el gran blanco, parecen tener una resistencia notable al cáncer. Los científicos han estudiado miles de tiburones de diferentes especies y han encontrado tumores cancerosos en menos del 1% de los casos. En comparación, aproximadamente el 40% de los humanos desarrollarán algún tipo de cáncer durante su vida. ¿Qué tienen los tiburones que los protege? Investigaciones preliminares sugieren que su sistema inmunológico tiene características únicas, que sus genomas contienen genes adicionales relacionados con la reparación del ADN, que sus metabolismos producen compuestos con propiedades anticancerígenas. Pero estos son solo los primeros pasos en la comprensión. Los detalles moleculares exactos de cómo los tiburones evitan el cáncer siguen siendo en gran medida un misterio. Luego está el enigma de la inteligencia social. Durante mucho tiempo se asumió que los tiburones blancos eran cazadores solitarios sin comportamientos sociales complejos. Pero observaciones recientes están desafiando esta visión. En algunas áreas, particularmente alrededor de colonias de focas, se han documentado múltiples tiburones blancos cazando en la misma área al mismo tiempo. No parecen cooperar activamente en el sentido de coordinar ataques, pero sí parecen tolerar la presencia de otros individuos, algo inusual para grandes depredadores. Más intrigante aún, hay evidencia de que existe una jerarquía entre estos tiburones. Los individuos más grandes, generalmente hembras, parecen tener acceso prioritario a las presas. Los tiburones más pequeños esperan su turno, manteniendo una distancia respetuosa. ¿Cómo se establece esta jerarquía? ¿Hay confrontaciones físicas o simplemente una evaluación visual del tamaño relativo? Los tiburones individuales se reconocen entre sí después de encuentros repetidos. Hay reportes anecdóticos de científicos que sugieren que ciertos tiburones blancos tienen personalidades distintivas. Algunos son curiosos y se aproximan a las jaulas de observación, mientras otros son tímidos y mantienen distancia. Algunos son agresivos hacia otros tiburones, mientras otros parecen más tolerantes. Estas observaciones sugieren una variabilidad individual en comportamiento que implica algún nivel de complejidad cognitiva. Pero nuevamente, estamos apenas comenzando a rascar la superficie de lo que significa ser un tiburón blanco a nivel individual. Y finalmente está el mayor misterio de todos. ¿Qué siente un tiburón blanco? Esta pregunta puede parecer imposible de responder, quizás incluso inapropiada desde una perspectiva científica estricta, pero es una pregunta que surge naturalmente cuando contemplamos una criatura tan antigua y exitosa. Cuando un tiburón blanco desciende a las profundidades después de una caza exitosa, ¿experimenta algo que podríamos llamar satisfacción? Cuando nada miles de kilómetros a través del océano abierto, ¿hay algo en su experiencia subjetiva que se asemeje a lo que nosotros llamaríamos propósito o determinación? Cuando una hembra da a luz a sus crías y éstas inmediatamente se dispersan en el océano, nunca más para encontrarse, ¿hay algún vestigio de lo que nosotros llamaríamos conexión maternal? La ciencia no puede responder estas preguntas, al menos no todavía. No tenemos forma de acceder a la experiencia subjetiva de un tiburón. Pero la pregunta permanece:
flotando en las profundidades de nuestra curiosidad, como el propio tiburón flota en las profundidades del océano. Y quizás es apropiado que algunos misterios permanezcan sin resolver. Quizás es saludable para nuestra humildad científica reconocer que hay aspectos de la naturaleza que permanecerán eternamente más allá de nuestra comprensión completa. El tiburón blanco, después de todo, existía mucho antes de que existiéramos nosotros para hacernos preguntas sobre él. Y si tenemos suerte, seguirá existiendo mucho después de que hayamos desaparecido, nadando en océanos futuros que no podemos imaginar, guardando secretos que nunca conoceremos. Es de noche ahora en el océano. La luna creciente arroja una luz plateada sobre la superficie del agua, creando un sendero brillante que se extiende hasta el horizonte. Bajo esa superficie, en las profundidades donde la luz lunar no llega, un tiburón blanco se desliza en silencio. No caza, no migra. Simplemente existe, suspendido en el agua fría y oscura, moviéndose con ese ritmo hipnótico que ha definido a su especie durante más tiempo del que nuestra mente puede comprender verdaderamente. Este momento, esta quietud nocturna en el océano, es un buen lugar para reflexionar sobre lo que hemos aprendido y lo que significa en el contexto más amplio de la vida en la Tierra. El tiburón blanco es una anomalía evolutiva. La teoría de la evolución nos enseña que las especies cambian constantemente, adaptándose a presiones ambientales siempre cambiantes. Los que no se adaptan, perecen. Los que evolucionan, prosperan. Pero el tiburón blanco encontró algo que pocos organismos en la historia de la vida han logrado encontrar. Encontró la perfección. No perfección en un sentido filosófico abstracto, sino perfección funcional, práctica, medible. Cada aspecto de su anatomía, cada sistema sensorial, cada comportamiento de caza, está tan finamente ajustado a su nicho ecológico que cualquier cambio adicional solo podría degradar su eficiencia. Y una vez que la evolución encuentra ese pico de optimización, no hay presión selectiva para cambiar. El resultado es estasis, estabilidad durante millones de años. Pero hay algo profundamente humilde en esta realización. Nosotros, los humanos, tendemos a ver la evolución como un proceso dirigido hacia nosotros, como si fuéramos el pináculo inevitable de millones de años de selección natural. Miramos a nuestros cerebros grandes, nuestras manos hábiles, nuestro lenguaje complejo, y asumimos que representamos algún tipo de logro final de la evolución. Pero el tiburón blanco nos enseña una lección diferente. La evolución no tiene dirección, no tiene objetivo, no está tratando de crear inteligencia o conciencia o civilización. Solo está resolviendo problemas de supervivencia, y a veces la solución óptima no requiere cerebros grandes, ni manos hábiles, ni lenguaje. A veces la solución óptima es simplemente ser un torpedo perfecto, con dientes que se regeneran infinitamente. Consideremos la escala temporal. Los humanos modernos, Homo sapiens, hemos existido durante aproximadamente 300.000 años. Nuestra civilización, con ciudades y agricultura y escritura, tiene apenas 10.000 años de antigüedad. En el gran esquema de la historia de la vida, somos recién llegados, bebés que apenas están aprendiendo a caminar. Pero el tiburón blanco, en su forma actual, ha existido durante 16 millones de años. 16 millones. Durante todo ese tiempo, mientras continentes se movían, mientras el clima global oscilaba entre períodos glaciales y épocas cálidas, mientras innumerables especies surgían y se extinguían, el tiburón blanco simplemente continuó siendo exactamente lo que era.
¿Qué nos dice eso sobre el éxito evolutivo real? Tal vez nos dice que el éxito no se mide en complejidad, sino en durabilidad, no en novedad, sino en estabilidad. El tiburón blanco no necesitó inventar herramientas, ni construir refugios, ni desarrollar lenguaje, porque ya tenía todo lo que necesitaba. Su cuerpo es su herramienta. El océano es su refugio. Sus sentidos son su lenguaje. Hablando directamente con el mundo físico, sin necesidad de símbolos o abstracción. Hay una elegancia casi zen en esta simplicidad funcional, una lección sobre la suficiencia que nosotros, con nuestra complejidad tecnológica siempre creciente, quizás necesitamos escuchar. Pero el tiburón blanco también nos enseña sobre fragilidad, porque a pesar de toda su perfección evolutiva, a pesar de su capacidad probada para sobrevivir a extinciones masivas que borraron a la mayoría de las otras formas de vida, el tiburón blanco ahora enfrenta una amenaza que no puede superar con sentidos agudos ni mandíbulas poderosas. Nosotros, los humanos, hemos pescado tiburones hasta el punto de que muchas poblaciones están en declive severo. Hemos contaminado sus océanos con plásticos y químicos. Hemos alterado el clima global de maneras que afectan las corrientes oceánicas y las temperaturas del agua, perturbando ecosistemas que han funcionado establemente durante millones de años. Y aquí está la ironía cruel. Un depredador que sobrevivió al impacto del asteroide que mató a los dinosaurios hace 66 millones de años, que navegó a través del máximo térmico del Paleoceno-Eoceno hace 55 millones de años, que persistió a a través de la glaciación del Cuaternario, ahora está clasificado como vulnerable por la lista roja de especies amenazadas. La amenaza no viene de otro depredador más grande, no viene de un cambio climático natural, viene de una especie que existe desde hace apenas un parpadeo en comparación con la larga historia del tiburón. Somos simultáneamente insignificantes en la escala temporal geológica y devastadoramente poderosos en nuestra capacidad para alterar ecosistemas. Pero esta reflexión no debe llevarnos a la desesperanza, debe llevarnos a la responsabilidad. Porque a diferencia del tiburón, nosotros tenemos algo único: consciencia, la capacidad de reflexionar sobre nuestro impacto, la habilidad de cambiar nuestro comportamiento basándonos en comprensión, en lugar de solo en instinto. Podemos elegir proteger en lugar de destruir. Podemos implementar regulaciones de pesca sostenibles. Podemos reducir la contaminación plástica. Podemos trabajar para mitigar el cambio climático. El tiburón blanco no puede adaptarse a nosotros en las escalas de tiempo relevantes, pero nosotros podemos adaptarnos a la realidad de compartir el planeta con criaturas que tienen tanto derecho a existir como nosotros. Hay algo profundamente conmovedor en la idea de que el tiburón blanco necesita nuestra protección. Este depredador supremo, este cazador perfecto, este superviviente de eones, ahora depende de la buena voluntad de la especie más joven y más disruptiva que el planeta haya visto jamás. Es un reverso completo de roles. Pero quizás es también una oportunidad. Una oportunidad para que demostremos que nuestra inteligencia puede ser usada para algo más que dominio y explotación, que puede ser usada para custodia y preservación, que podemos ser, en nuestra propia manera, guardianes del legado evolutivo que nos precedió por cientos de millones de años. Imaginemos por un momento un futuro lejano, miles o millones de años desde ahora. La humanidad puede haber evolucionado en algo irreconocible. Puede haber desaparecido completamente. Puede haber trascendido su forma biológica de maneras que ahora solo podemos imaginar vagamente.
Pero en los océanos de ese futuro lejano, con suerte, todavía habrá tiburones blancos. Todavía se deslizarán en silencio a través de aguas profundas. Todavía cazarán con esa precisión milimétrica refinada durante millones de generaciones. Todavía serán lo que siempre han sido. Un recordatorio viviente de que la perfección, una vez alcanzada, no necesita cambio. Solo necesita ser permitida continuar. Y quizás esa es la lección más grande que el tiburón blanco puede enseñarnos. No todo necesita ser mejorado. No todo necesita evolucionar. No todo necesita ser optimizado, o actualizado, o revolucionado. A veces, ser exactamente lo que eres es suficiente. A veces la sabiduría no está en el cambio constante, sino en reconocer cuando has encontrado tu lugar perfecto en el mundo y simplemente permanecer ahí. El tiburón blanco ha permanecido en su lugar durante 16 millones de años. Ha sido testigo silencioso de la historia de la Tierra en formas que nunca podremos comprender completamente. Y en su silencio, en su simple existencia continua, hay una forma de sabiduría que trasciende palabras. Mientras esta noche se profundiza, mientras tu mente comienza ese descenso gradual hacia el sueño, piensa en el tiburón blanco, deslizándose en aguas oscuras, en algún lugar del vasto océano. Piensa en los millones de años de historia que porta en cada célula de su cuerpo. Piensa en los misterios que aún guarda, en las preguntas que aún no hemos aprendido a hacer. Y piensa en la responsabilidad que tenemos como la única especie capaz de reflexionar sobre estas cosas. Somos afortunados de compartir el planeta con criaturas tan extraordinarias. Somos afortunados de poder maravillarnos ante la perfección evolutiva. Y somos afortunados de tener la oportunidad, aunque sea tarde, de convertirnos en protectores en lugar de amenazas. El océano guarda muchos secretos. En sus profundidades más oscuras, en sus extensiones más remotas, la vida continúa en formas que apenas hemos comenzado a documentar. El tiburón blanco es solo una de estas maravillas, aunque quizás la más icónica. Pero representa algo más grande. Representa la persistencia de la vida misma, la capacidad de la evolución para encontrar soluciones tan elegantes que permanecen válidas a través de cambios planetarios masivos. La belleza de un diseño que no necesita mejora, porque ya alcanzó su forma óptima. Así que descansa ahora. Deja que tu mente se aquiete como se aquietan las aguas profundas del océano. Deja que tus pensamientos se deslicen suavemente como se desliza el gran blanco en su dominio sin luz. Y mientras te hundes en el sueño, lleva contigo esta imagen. Un torpedo plateado, moviéndose en silencio a través del azul infinito. Una forma perfecta en un mar sin límites. Un superviviente antiguo que continúa existiendo simplemente porque encontró la manera correcta de ser. El tiburón blanco, el último fantasma perfecto, el guardián silencioso de océanos que existían antes que nosotros y que con suerte continuarán existiendo mucho después. Buenas noches, que tus sueños sean tan profundos y tranquilos como las aguas donde habita el gran blanco.